Sea tu nombre sobre todas las cosas, oh Dios. Exaltado seas tú, levantado sobre todo pensamiento, sobre toda persona, sobre todo imperio. Seas tú reconocido, seas tú, Señor, alabado y adorado. A ti, Señor, rendimos honor. A ti rendimos, Señor, toda alabanza y gloria. A ti sea, Señor, todo amor, toda entrega. Que toda rodilla, Señor, caiga delante de ti. Y que toda lengua confiese, tú eres el Señor, para la gloria del Padre. A ti sea todo honor, Señor. Gracias por convocarnos, gracias por acercarnos. Gracias por ser nuestro Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre, guíanos en esta mañana. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, enséñanos grandes verdades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y al verte, Señor, seguirte con mayor ímpetu y fidelidad. Guíanos en esta mañana, Padre. Ayúdanos a verte, transfórmanos, cámbianos, despiértanos. Haznos un pueblo, Señor, digno de ser llamado por tu nombre. Haznos un pueblo tuyo en todo sentido, Padre. Que podamos, Señor, ser pregoneros de tus grandes verdades, no solamente en palabra, pero en hecho, de la manera que vivimos. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana juntos. En el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Amén. Bienvenidos, amados, en esta mañana. Un día precioso para estar delante de la presencia del Señor. Amén. Qué bueno que Dios nos concede nuevamente estar juntos. Para mí es un gozo, ciertamente, estar nuevamente aquí con ustedes en esta mañana. La semana pasada estaba fuera. Una breve vacación que pude tomar por la gracia del Señor con mi familia y fue un tiempo bueno de descanso. Yo no soy de la playa mucho, aunque fuimos a la playa. Hay aquellos que quieren estar en la playa todo el día. Yo con varias horas ya estoy bien. El sol y yo no compaginamos bien. Si tú ves el color de mi piel, yo me quemo y me pongo como langosta rápido. Y como ves como no estoy rojo esta mañana, me cuidé mucho. Pero fue un tiempo muy deleitoso de estar con mi familia, de estar juntos y compartir y ciertamente son tiempos especiales para tener. Y gracias al Señor por concederme a mí eso. Y es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Ciertamente los extraño cada vez que no puedo estar. No como propaganda, aunque sí ciertamente una propaganda. El próximo fin de semana tenemos una conferencia. Hermanos, desde aquí quiero que todos estemos listos para registrarnos. Hay muchos que no se han registrado todavía. Es el viernes a las 7 y el sábado, desde la mañanita hasta la tarde. Regístrense. Yo creo que le entregaron algunos papeles atrás para que puedan hacer eso en esta mañana. Así que espero que tomen esa oportunidad. No hay estudios esta semana porque estamos apartando el tiempo para eso. Así que regístrense, participen. Todo eso ha sido preparado para nosotros. Y oremos más de eso al terminar esta mañana. Pero quisiera ahora, por la gracia, invitarlos al libro donde estamos estudiando, Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 4. Los invito a Primera de Pedro, capítulo 4 en esta mañana. Primera de Pedro 4. Mientras que están buscando ahí en sus Biblias, amados, aquí tenemos en Primera de Pedro 4 un llamamiento. Es una exhortación, es un llamado basado en la palabra de Dios. Aquí recibimos dirección, aquí somos apuntados amorosamente a implementar lo que hemos oído y entendido y conocido, lo que hemos creído. Aquí somos llamados a obediencia en humildad. La primera sección de Pedro nos ha llamado y enseñado verdades gloriosas de lo que Dios ha hecho. Hemos aprendido mucho en esos primeros 3 capítulos. Cuando llegamos al capítulo 4 y el 5, Pedro ahora torna su dirección a aplicación. ¿Cómo hemos nosotros de vivir en base a la verdad y la gloria de lo que Dios ha hecho? Y nos ha enseñado mucho, no para regresar a esos puntos en esta mañana. Tenemos una serie en línea, puedes ir allá a verlo, de este libro de Pedro que hemos estado estudiando estos meses. Pero aquí hay algo muy importante para notar en esta mañana en el capítulo 4. Pues no hay valor en creer sin hacer. No hay valor en creer sin hacer.
Aún la Biblia nos enseña que el mismo diablo cree y tiembla. La palabra nos enseña que creer no es el fin de todo. Un día ya no va a haber necesidad de fe. Terminará. Porque le veremos. Pero la fe, hermanos, no es el único vehículo singular de nuestra salvación. La fe es solamente el resultado de la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es un vehículo que nos conecta a la gran y preciosa gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros. La fe es ver lo que es imposible ver. La fe es entender lo que es imposible entender. La fe es abrazar fuertemente aquello que hemos visto. Hemos tenido un vistazo nosotros de la gracia de Dios. Hemos tenido un vistazo de su obra en la cruz del Calvario. Porque Dios nos ha consagrado, nos ha dado esa gran gracia. Este capítulo nos apunta a no solamente valorar el creer, pero también el hacer. Porque, amados, quiero decir, no existe beneficio de creer sin seguir al Señor. Y si puedo dar un comentario de la condición triste de la humanidad, en particular hablo de la cristiandad, del mundo cristiano, llamado cristiano en nuestra era, es que hay muchos que con creer están satisfechos, pero no siguen al Señor como deben. No son seguidores. Jesús no nos llamó simplemente a creer. Dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Crea en mí? No. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ven y sígame. Por supuesto, cuando dice tome su cruz, está hablando de la realidad que nosotros estábamos ahí. Él pagó el precio por nosotros en esa cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros. Y Él nos llama ahora a nosotros a reconocer lo que Él hizo por nosotros. Pero en reconocer es seguir, negarse a uno mismo y seguir al Señor. Hay muchos que creen estas verdades que nosotros enseñamos, que el cristianismo enseña, sin vivirlas. Y le pido al Señor que nosotros no seamos alguno de ellos. ¿Me entiendes? Que tu vida no sea una solamente de creer sin vivir estas realidades. Porque si tú solamente las crees intelectualmente, pero no las vives, la evidencia bíblica es que quizás no has entendido nada de lo que Dios ha hecho por ti. Esto no es simplemente de tener un ascender intelectual a entender estas cosas y decir, amén, yo creo en eso, yo creo en Jesucristo, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en esas verdades. Eso está bien, decláralo, por eso debe ser evidenciado por cómo vives. Tus obras no te salvan, pero tus obras dan evidencia que eres salvo, que sigues al Señor. El llamado de Dios no es solo aceptar o aprobar una creencia. El requisito que hace toda la diferencia es en seguirle, en obedecerle. Jesús dijo, si me amáis, cumple mis mandamientos. En hacer como Él nos llamó a hacer, en seguir sus pisadas, en obedecerle. Y yo sé que este es un reto al principio del sermón, pero se lo estoy retando. Te entendamos bien que no podemos venir aquí, sentarnos y decir amén y regresar a ser igual. Debemos llegar aquí con conciencia que necesitamos ser más obedientes, más fiel, más entregados. No porque eso nos salva, pero porque eso le agrada a Él y porque eso evidencia que nosotros ciertamente hemos conocido quién Él es. En las acciones, o digo decir, es en las acciones que siguen el creer, que evidencian una fe genuina, activa y viva. Y de eso estamos hablando en esta mañana. De eso quiere Pedro que entendamos esta mañana. Quizás me permiten comenzar con un recuento de una encuesta científica interesante. En los 50s, un científico de Johns Hopkins, Kurt Richter,
realizó una serie de experimentos con ratas para medir la capacidad de natación y sus respuestas emocionales a sugestión e inmersión. En los experimentos que hicieron con las ratas consistían de colocar ratas en un recipiente lleno de agua y observar cómo su comportamiento, cómo reaccionaban a estar en este recipiente lleno de agua. Las ratas consistentemente se mantenían a flota no más que 10 a 15 minutos cuando empezaban a ahogarse. Y al momento que empezaban a ahogarse, entraba una mano y las recogía. Algunas de las ratas murieron de paros cardíacos por el temor de sentirse que se iban a ahogar y morir. Aunque inmediatamente eran rescatadas las ratas al punto que estaban ahogándose. Pero lo que descubrieron en este estudio, que después de rescatar la rata y darles un tiempo de reposo y cuidado y ternura, al regresar las mismas aguas al agua, duraban hasta 60 horas nadando. Increíble encuesta. Lo hicieron con muchos grupos de ratas para descubrir el fondo de por qué esto se estaba realizando. La pregunta se hizo, ¿por qué las ratas pudieron hacer esto? ¿Se volvieron nadadores más fuertes estas ratas? ¿Qué ocurrió? No fue así. La conclusión, esperanza fue la razón que duraron. Experimentaron una mano salvadora, estas ratas. Estas ratas aprendieron que la situación en la cual estaban no era desesperadora, no era un desespero. Nadaron todo lo que pudieron hasta ser salvos. Porque sabían una cosa que antes de ser salvos no entendían. Sabían que había una mano salvadora que las rescataba y le iba a dar reposo. Incluso en el pequeño cerebro de una rata, hermanos, tener un poco de esperanza de más vida fue un factor motivador, concluye este científico Kurt Richter. Increíble para perseverar. Perseverancia. Le comento esta historia real de un estudio científico con el propósito que entendamos algunas verdades reales. Este libro y este estudio que hemos entrado en 1 de Pedro, lo hemos titulado Perseverando. Y esto es lo que está haciendo Pedro, enseñándonos cómo el creyente persevera, perseverando. Y quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que solo un vistazo claro de nuestro Salvador es más que razón para perseverar. Que con solamente un vistazo de quién Él es y lo que Él hace, Él salva, Él rescata, es más que suficiente. Para aprender algo increíble, hay esperanza en Dios, hay seguridad en Dios, hay reposo en Dios. Es más, la Biblia nos enseña, ¿no?, que no es solamente y no debemos entregarnos al comer y el beber. La vida no es comida y bebida. La vida es gozo, paz en el Espíritu Santo. La vida es mucho más que el diario vivir, ¿no?, de la rata. The rat race le dicen en inglés. Como corremos y hacemos todo constantemente para sobrevivir. No, la vida cristiana es depender en Él, confiar en Él, perseverando. Y es de eso que toca nuestro texto que estamos entrando en esta mañana. Voy a leer los primeros 11 versículos. Primero los primeros 3 y entonces entraremos a lo próximo. Primera de Pedro 4, estoy mirando los primeros 3 versículos que dice así. Porque quiero decirle que aquí de esto toca nuestro texto. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Hay propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo
no, para no vivir el tiempo que queda en la carne, no, para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esta vez estoy leyendo la Biblia Las Américas. No vivimos para las pasiones humanas o carnales, sino para la voluntad de Dios. Hermanos, el hecho motivador del creyente es que Cristo ya padeció por nosotros. El hecho motivador de nosotros que hemos creído es que Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer. El hecho motivador es que no podemos perder ya. Pase lo que pase, tenemos vida. Y promesa de vida eterna con Él sin fin. El hecho motivador del creyente es que Cristo venció para que podamos ahora vivir para la voluntad de Dios. Quiero seguir leyendo versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Algo principal aquí. Porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú lees este pasaje, cuando tú pones atención a lo que está enseñándonos aquí Pedro, él está dándonos a nosotros conciencia del propósito del amor suyo para con nosotros, el amor de Dios para con nosotros. El centro de este pasaje es acerca del propósito del amor de Dios para con nosotros. ¿Para qué nos amó Dios? Pudiera ser la pregunta. Nos amó para que podamos perseverar en su amor. Nos amó y nos dio su amor y nos salvó para que podamos andar en obediencia, para que le podamos seguir a Él fielmente. Fuera de eso era imposible. Para que podamos responder a su amor hay muchas razones. Aquí en este capítulo nos da 4 de ellas. Él nos entrega 4 propósitos del amor de Dios. Es lo que vamos a ver brevemente en esta mañana, considerando el propósito del amor. El propósito de su amor. Ahora, al pensar de esto, hermanos, comenzando en los primeros 2 versículos, dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, por tanto, pues que Cristo ha padecido en la carne, dice, armaos también vosotros con el mismo propósito. Otra vez estoy leyendo en la Biblia Las Américas. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Así que vamos a contestar esta pregunta en breve esta mañana. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de su amor? No qué es su amor, sino cuál es el propósito de su amor. ¿Por qué nos amó? Y aquí nos entrega Pedro a lo menos 4 razones. La primera se encuentra en el versículo 2. No ya para vivir en pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Vivir para la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de su amor? Es vivir para la voluntad de Dios. Bueno, Jesús nos enseñó esto, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. No mi voluntad, sino su voluntad. Pasiones humanas es una frase y se encuentra también aquí en el libro, en la Reina Valera, concupiscencias de los hombres, pasiones humanas, concupiscencias, deseos humanos.
Es una frase que no se capta muy bien. Hay mucha confusión a causa de qué se distingue bien con esta frase. ¿De qué está hablando cuando habla de pasiones humanas o concupiscencias? Y tenemos que entender eso bien. Pasiones humanas en este pasaje es definido de esta manera. El versículo 3. Andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagándose y abominables idolatrías. Una lista horrenda. Aquí hay 3 categorías en esta lista. La clara línea demarcada aquí es borrosa para aquellos que en vez de poner atención a la palabra de Dios, ponen mayor atención a su propia mente. Es una lista de cosas horrendas, pero al mismo tiempo es una lista de cosas que una persona puede ver de una distancia y no entender. ¿Por qué? Porque la mente es un problema. Algunos permiten que su mente y su corazón sea el director de su vida, en vez de dejar que Dios y su palabra dirijan su vida. Hacen decisiones, hacen conclusiones, van en pos de cosas basadas en lo que su mente busca y lo que su mente desea, lo que su corazón busca y lo que su corazón desea. Y aquí hay una lista de estas cosas. El creyente tiene que aprender, si puedo decirlo claro, a decirle no fuertemente a los deseos de su carne. El creyente tiene que aprender a decirle no claramente, fuertemente a los deseos, las pasiones humanas. Lo que tú deseas, amado, lo que tú deseas, puede encarrilarse en esta lista. Cualquier deseo humano fácilmente se convierte en un deseo pecaminoso. Y aquí donde está, por decir, lo que pudiéramos decir en cierto sentido, donde se encuentra una confusión acerca de dónde está la línea con estas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de deseos de sensualidad, ¿hay algo mal con deseos sensuales? Bueno, sí y no. Hay momentos donde eso es legítimo y ordenado por Dios, y hay momentos con no. Lo mismo con deseos por cosas, lo mismo con tomar. La palabra nos dice que tomad, bebed, pero no emborracharse. La palabra nos enseña, ¿no?, que tenemos que tener cuidado con todas las cosas, lujurias y idolatría. Somos culpables muchas veces de idolatrar y ni lo sabemos, de amar otras cosas más que a Dios. ¿Dónde está la línea clara? Hermanos, no es incidental que el primer pecado de la humanidad fue un asunto de apetito en el jardín del Edén. En ese caso fue deseos por el fruto prohibido. Y de igual manera el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando estuvo en el desierto fue tentado con apetito. Mateo 4 lo dice así: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde está la línea? Cualquiera dice, bueno, Él es el Hijo de Dios, Él tiene poder para hacerlo. Él puede satisfacer su hambre. ¿Qué mal hay que Él haga esto y convierta estas piedras en pan? ¿Ves donde la línea se borra un poco para nosotros con nuestras mentes humanas? Pero la palabra de Dios es el único lugar donde encontramos claridad en este asunto. ¿Dónde está la línea marcada? El problema no se hallaba en comer o tener hambre. Eso no es un pecado. Jesús tuvo hambre después de no comer por 40 días. El problema fue en el tentador intentando de guiar ese deseo, un deseo legítimo, hacia violación de la orden de Dios. Y es aquí donde vemos cómo distinguir entre pasiones humanas y deseos legítimos. Nuevamente, el propósito del amor es vivir
ya no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, nos dice nuestro pasaje. Y para eso, indispensablemente, amados y amadas de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios para toda situación. Esto es evidenciado con la forma que Jesús respondió a las tentaciones en el desierto. Con solo una breve observación de la lista de pasiones aquí, humanas, podemos identificar su equivalente legítimo y piadoso. Es más, podemos trazar una línea clara de las tres áreas identificadas en esta lista. Está hablando de deseos físicos, está hablando de deseos de validación o dignidad y también el deseo de poder o fuerza. Los deseos físicos están en la frase sensualidad o lujuria o orgías. Cada uno debe tener su propia mujer, dice la palabra de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 7:2. No obstante, por razón de inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Jesús respondió con la palabra de Dios en Mateo 4:4 diciendo, escrito está la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su dependencia era en Dios, amén. Su amor era por lo que Dios quería. No fue tentado fácilmente. Bueno, en el jardín del Edén, Adán y Eva fácilmente fueron llevados por sus propios deseos, inclinaciones. Ella, por diferentes razones que él, pero los dos llegaron al mismo fondo. Ella fue engañada, él no, pero los dos llegaron al mismo fondo. Pecaron, fueron llevados por sus deseos, sus pasiones personales. Deseos físicos. ¿Tú sabes que todos tenemos hambre? Todos tenemos sed. Todos tenemos inclinaciones físicas. ¿Cómo evitar que eso se convierta en cosas que desagradan a Dios? Bueno, no es tan complicado. Necesitamos la palabra de Dios. Ella nos guía a cómo satisfacer deseos legítimamente delante de Dios. Entonces también en esa lista habla de borracheras. El deseo ilícito de llenarte de algo para satisfacer tu vida que no es lo correcto. El deseo de validación o dignidad o valor. Cuando uno se emborracha, cuando uno se llena del mosto, de esas cosas, está buscando algo. Está deseando algo. Su carne desea algo más. Dice la palabra que no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cómo Jesús respondió a la tentación de lanzarse del pináculo del templo para ver si Dios lo salvaría? Era una acción, una tentación similar al embriagarse en el sentido, ¿cómo es que tú, Jesús, eres valorado por tu Padre? ¿Cómo es que tú te sientes de ti mismo? ¿Te sientes bien? ¿Tú crees que Él te ama? ¿Tú crees que Él te va a salvar? ¿Tú vas a vivir una vida de disolución, una vida de entrega a estas cosas del mundo? Tírate del pináculo. Y Él te va a retroceder. Y le cita a un Satanás unas frases bíblicas para ver si lo convence a Jesús. Pero Jesús simplemente dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hay un peligro grande en vivir una vida, hermanos, donde estamos deseando llenarnos con algo para satisfacernos que no sea Dios. Hay un gran peligro de vivir por cosas para sentirnos validados, para sentirnos importantes, para sentirnos capacitados. El búsqueda de uno mismo, de lo que yo quiero, lo que yo deseo. Que otros me miren como si yo soy bueno, aceptable. Que yo me sienta bien de mí. Entonces, cuando una persona se entrega al trago, lo que están haciendo es tratando de remover el dolor y las circunstancias en su vida, sentirse algo que no pueden sentir de otra manera, una forma ilegítima.
Pero ¿cómo que nosotros vamos a sentirnos bien, como debemos sentirnos bien, si no es ser lleno de Dios y no de las cosas de este mundo? Jesús dependió en su Padre. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces llegamos a la tercera tentación de Jesús y también creo que podemos hacer una comparación con esta lista, porque habla de andar de no vivir en un andar abominable y lleno de idolatrías. O quizás pudiéramos llevar esa idea de abominables e idolatrías, adorar o amar de manera idólatra, de amar algo que no es a Dios. Amar algo más que a Dios. Y viene Satanás a Jesús tentándole, mira todo el reino, yo te entrego todos esos reinos, si tú tan solo me adoras. La respuesta de Jesús la conocemos, Mateo 4, versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta lista, en breve, haciendo una comparación de ella con las tentaciones que recibió Cristo, hablan de esas tres áreas de nuestra vida con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Deseos físicos, deseos emocionales de quién soy, cómo me reciben, cómo me aceptan. Y también, ¿qué amo? ¿Qué voy a amar? Y la Biblia nos enseña que amarás a Dios con toda tu pasión, con todo tu gozo, todo corazón, con todo tu ser. Y como resultado viene el segundo mandamiento, que es similar. Amados, el propósito del amor de Dios es para que vivamos para la voluntad de Dios y no para la nuestra. Él cambia, transforma a aquellos que vienen a Él. Paso por paso. Esto no es instantáneo, pero empieza a cambiar tus deseos, tus inclinaciones, a odiar lo que antes amabas y ahora amar lo que antes odiabas. Vivir ya no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y eso está central en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino para librarnos de nuestra condición, inclinaciones pecaminosas, de salvarnos del pecado, de lavarnos de esa condición. Esa es la primera observación, que era la más extensa, porque quería pensar de esto contigo un poco más. La segunda observación se encuentra en el versículo 8. ¿Cuál es el propósito de su amor? Dice ese versículo 8, sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos para los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Segunda observación de este pasaje, ¿cuál es el propósito de su amor? Es cubrir una multitud de pecados. ¿Cuál fue el propósito de Dios amar al hombre? Cubrir una multitud de pecados. Aquí está el Evangelio en miniatura. Jesús entregó su vida, fue a la cruz y murió por mis pecados, para cubrir la multitud de mis pecados. Su amor lo llevó a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y Él nos enseña ahora a hacer lo mismo. Amar. No de cualquier manera. Amar de la manera que Él amó. No estamos hablando de hacer poco del pecado o ignorar el pecado o decir el pecado no es tan malo. Estamos hablando de que el amor sabe cómo tratar con el pecado correctamente. El que ama sabe cómo atender estos asuntos en su vida y en la de otros, porque todo es para agradar a Dios. El propósito de su amor, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para cubrir una multitud de pecados. Este gran propósito de su amor es central y principal en todas las Escrituras, ¿no es? Es el centro del Evangelio. Es increíblemente asombrante. Yo no sé si tú puedes concebir bien lo que Él ha hecho por tu vida. Lo que Él ha hecho por ti. Lo que Él ha pagado por tu vida para que tú ahora pudieras ser libre de tu condición. No hay palabras para expresar la grandeza, amados, de su obra en salvarnos. Él nos rescató de nosotros mismos.
de nuestras propias inclinaciones, mentes, corazones, de nuestros propios errores y nuestros propios pecados. Nos salvó de una mente reprobada. No sé si entiendes bien que tu mente necesita ser transformada. Que nosotros no podemos con nuestras mentes entender la palabra de Dios, ni lo que Dios ha hecho, ni a lo menos que Él nos transforme. No nos conformemos a este siglo, dice la palabra en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, ¿no? Sino seamos renovados por la transformación, la renovación de nuestras mentes, transformados para probar la voluntad de Dios, buena, aceptable, perfecta. Tenemos que presentar nuestros cuerpos para esto. Es el sacrificio aceptable para Dios. No vivir para nosotros, sino vivir para Dios. Una de las cosas que veo tristemente en el mundo cristiano, y quizás tú lo ves también, es que cuántos de aquellos que se dicen cristianos viven tanto más para sí que para Dios. Lo que quieren es lo que ellos quieren. Quieren acoplar las palabras de Dios y la Biblia y las prácticas cristianas, las ordenanzas, todo lo quieren aplicar a una vida que ellos desean vivir. La iglesia está para ellos, ¿no? Las cosas de Dios para ellos satisfacerse a sí mismos. Así no es, amados y amadas de Dios. Nosotros somos llamados para vivir para Dios, no para nosotros. Si tú estás viviendo para ti, estás engañado. Necesitas una mente que sea renovada. Todos sufrimos de esta maldad. Amén. No hay nadie aquí que dice, bueno, yo no tengo problema con este asunto. Todos nosotros batallamos, hermanos, con una mente que nos dice, esto es lo bueno. Mientras que Dios dice, no, de esta manera, este es el camino. Por eso no es simplemente querer, es seguir, es obedecer. La grandeza de su obra nos salvó de una existencia sin propósito. Y estamos hablando de propósito. El propósito es para hacer su voluntad. Y si eso te molesta, es que tu mente todavía está muy carnal. Vivir para su voluntad es lo más glorioso que pudiese existir. Él me creó para el avance de su gloria. Él me salvó para que yo ahora pudiera reflejar su grandeza, no la mía. Él me salvó a mí para ser pregonero de quién Él es, no quién yo soy. Él me salvó a mí para que ahora yo, una criatura en miniatura, algo pequeño, pudiera ser transformado a ser un hijo, una hija de Dios. Que nosotros pudiéramos ser aquellos que reflejan la grandeza y la hermosura y la belleza de un Dios imposiblemente grande, infinito, glorioso en todo sentido. Nosotros no fuimos creados para ser animales, o plantas, o árboles, o estrellas, o nubes. Nosotros fuimos creados para ser hijos, hijas de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero somos salvos para ser hechos hijos, hijas de Dios. Es una transformación para vivir conforme a su voluntad. Su amor cubre. Su amor perdona, su amor borra, su amor limpia, su amor nos transforma, su amor nos entrega una nueva naturaleza. Amados, necesitamos a nuestro Dios. Y esa es la segunda observación que quería hacer con ustedes, que está aquí en este pasaje. Su amor cubre una multitud de pecados. Todos nuestros pecados. No los que conocemos, no los que hicimos, no los que estamos por hacer. Todos los pecados que nosotros cometemos contra Dios, aún nuestra propia condición pecaminosa, Él cubre todo. Y nos llama a nosotros ahora a vivir entendiendo que ese es el propósito de su amor para con nosotros. Su amor cubre, perdona, borra. La cuarta observación se encuentra en el versículo 9. ¿Cuál es el propósito de su amor? Sed hospitalarios los unos para con los otros. Esto es importante porque muchas veces nosotros hacemos cosas con intereses propios. Versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Una clave. ¿Cuál es el propósito por lo cual Él nos amó? ¿Cuál es el propósito de su amor? Para que nosotros ahora podamos hacer lo que era imposible para nosotros hacer antes. Ser hospitalarios. ¿Quién es el que verdaderamente es hospitalario? ¿Quién es el que dijo, yo voy a preparar para vosotros morada?
que en la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Y si yo no fuere, no puedo preparárselo, pero si yo voy, yo preparo para vosotros moradas, y si voy, regreso también para que donde yo estoy, también ustedes estén. Lo que hace Dios a través de su amor es que Él nos da ahora un verdadero hogar, donde somos recibidos y formamos parte de la familia de Dios auténticamente y genuinamente. Una de las cosas más lindas que he experimentado en el cristianismo es que en todo lugar tengo un hogar. En toda ciudad, en todo pueblo, en cada nación, tengo pueblo de Dios donde yo puedo llegar y la vida nos reciben porque nos aman, porque somos familia. Jesús le dijo a sus discípulos: el que viene en pos de mí se niega a sí mismo. Estos que vienen en pos de mí, que creen en mí, ellos tendrán muchas casas, tendrán muchas bendiciones, se recibirán de todo de Dios, con persecución, entre paréntesis. No es que pasa fácil, pero que tenemos bendición de todo. En esta tierra, en este tiempo y en el porvenir. Dios nos bendice, somos bienaventurados como comenzamos esta mañana. Y porque somos bienaventurados, porque somos nosotros recibidos por Dios, nosotros podemos ser receptibles para otros, ser hospitalarios los unos para con los otros. Esto comienza con la casa de Dios, amén, pero se extiende a más allá. Una de las características más gloriosas de la vida cristiana es la recepción generosa, acogedora de ser huésped, recibir a vidas desconocidas que necesitan ayuda. Y eso es más que una costumbre social, hermanos, sino una práctica espiritual arraigada en el amor de Dios, en la obediencia a Dios. Obedecemos a Dios y recibimos a vidas que ni conocemos. La Biblia llama a los creyentes a practicar vivamente, en una forma activa, la hospitalidad, mostrando bondad y generosidad a los demás como una forma de vivir su fe. Jesús enseñó acerca de esto con la historia del samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? En Lucas capítulo 10. Transmite Jesús ahí un poderoso mensaje sobre amar al prójimo como a uno mismo, el segundo mandamiento. Incluso a aquellos que consideramos enemigos o personas diferentes a nosotros. Aquí hay un desafío al oyente a reconsiderar quién es realmente tu prójimo y a mostrar compasión a todos, independientemente de las diferencias sociales o religiosas o cómo piensan. Recibir a las vidas para que ellos conozcan del amor de Dios. ¿Se acuerdan cómo dijo Jesús acerca del samaritano? Dice que acercándose el samaritano le vio al hombre que estaba tirado a la calle, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Estoy leyendo aquí Lucas 10, versículo 34. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuidadlo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, yo lo pagaré. Esa es la historia. Entonces Jesús hace una pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró su prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál de estos fue el que verdaderamente mostró ese amor? Y le respondieron: el que tuvo misericordia de él, el samaritano. Y mira lo que Jesús dice: bueno, cree en esto, enseña estas cosas, habla de estas cosas. Ve tú y haz lo mismo. La obediencia a Dios y su amor, hermanos, es que nosotros amamos como Él amó. Jesús enseñó esto, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que améis ahora como yo os he amado. Améis los unos a los otros, no como tú quieres amar o como tú piensas que es el amor, como yo os he amado, como Él nos amó. Él los recibió a esos discípulos, Él les enseñó esa hospitalidad. Y así debemos ser con otros, hermanos, por amor. Este es el propósito del amor: identificar a tu prójimo y servirle. ¿Qué es lo último que nos entrega esta carta en esta sección de estos versículos?
una clave nuevamente de cuál es el propósito de su amor. Pero antes de ir a ello, tengo que decirte, todo esto de ser hospitalario tiene que ser sin murmuración. Esa es la clave. Porque tú puedes recibir a alguien y hacerle sentir muy bien, pero en tu corazón no amarles, quejarte. ¿No? Vinieron a tu casa y dejaron el baño sucio y mira, tengo que ahora limpiar esto y lo otro. Tengo que salir a proveerle comida. Lo haces con una sonrisa, pero ¿dónde está el corazón? No con gozo, con receptividad, no con murmuración, no con acciones ilegítimas, haciéndolos sentir recibidos y amados con el amor de Dios. ¿No? Estamos hablando de esta realidad, una realidad bella de hospedar, que nos lleva a la última que él tiene aquí en el próximo versículo 10 en adelante, que quiero leerles. ¿Cuál es el propósito de su amor? Usar tus dones sirviendo los unos a los otros. Dice versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Se cuenta la historia, hermanos, de una pequeña iglesia en el campo que tenía un mecánico, ya hombre jubilado. En este caso se llamaba Tomás. Y un invierno llegó una señora soltera que se mudó al barrio, que tenía 2 trabajos y trabajaba muy fuertemente y tenía esa semana una entrevista de trabajo, pero se le había arruinado el vehículo. Y él llegó esa mañanita a esa iglesia pequeñita del campo y estaba al borde de las lágrimas esta señora cuando caminó y entró a la iglesia sin saber cómo lograría sobrevivir lo que venía esa semana. Qué interesante que Tomás, ese hombre jubilado, se dio cuenta y sin aún hacer preguntas, simplemente sonrió y consiguió su dirección. A mediodía del siguiente día, el carro había volvido a funcionar. Él había, por la gracia de Dios, Tomás había podido restaurar ese carro porque él conocía de esas cosas. Y cuando esta señora salió para ofrecerle algún pago, Tomás negó con solamente una sonrisa, diciendo, sí, está bien, yo te sirvo. Y él dijo estas palabras: esta es mi manera de servir. Diciendo, Dios me dio manos para arreglar cosas. Y no tiene sentido desperdiciar estos dones. Y así él hacía con todos. Sé que es una historia simple, pero este hombre nunca predicó un mensaje, pero sus acciones sí. Este hombre, con discreción y fidelidad, usó el don que Dios le había dado. No para obtener reconocimiento, sino como un buen administrador de la gracia de Dios. Amados, podemos reflejar sobre una historia así tan simple. Al igual que este joven, o este hombre, Tomás, todos tenemos algo, hermanos. Tú tienes un don en esta mañana. Dones naturales y por supuesto también dones espirituales. Tienes capacidades que Dios te ha dado. Ya sea que tú tengas tiempo en esta etapa de tu vida o habilidades, en particular alguna capacidad para escuchar o tener paciencia o para enseñar o cuidar o aún traer una comida caliente. Dones naturales, también dones espirituales. Y 1 de Pedro 4:10 nos recuerda que la gracia de Dios es diversa. Y que Él quiere que la compartamos a través de nuestros dones individuales. Cada uno tiene un don. Al hacerlo reflejamos su amor, de manera que ningún sermón podría igualar. Ama a tu prójimo. Cuida a aquellos que están alrededor de ti. Haz aquello que tú puedes hacer por ellos, comenzando con la casa de Dios y más allá. Hospitalidad,
usar nuestros dones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos dice ¿para qué? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito del amor de Dios, nos dice aquí Pedro, amados, es vivir para la voluntad de Dios. El propósito del amor de Dios, nos está diciendo aquí el servidor Pedro, es cubrir una multitud de pecados. El propósito del amor de Dios es que seamos hospitalarios los unos para con los otros. Y que usemos nuestros dones sirviendo los unos a los otros para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A esto nos ha llamado Dios, ¿cierto o no? Para esto somos exhortados en la Biblia, aquí en este pasaje. Para esto Él murió, nos dice el pasaje. Para esto para que pudiéramos reflejar su hermosura y su amor inefable. Para que para Él sea toda la gloria. Es lo que nos dice nuestro pasaje. Estamos hablando de perseverar en el Señor. Perseveramos no porque es fácil, nada de esto es fácil. Perseveramos no porque somos fuertes o suficientes. Nada de esto ni es porque somos fuertes ni porque somos suficientes. Perseveramos en el Señor porque a esto Él nos ha llamado. Amar como Él nos llamó a amar. Se leyó esta mañana y quiero leerlo antes de terminar. Romanos 5, versículo 2 al 5. Por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué es que la esperanza no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta es la pregunta y la respuesta a esto. El propósito del amor de Dios. Él ha derramado esto en nuestras vidas para que nosotros tengamos esperanza en lo que Él va a hacer y lo que Él hace. Hermanos, como las ratas, somos un pueblo que hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos experimentado en nuestras propias vidas que hay una mano que salva. Amén. Hay un Dios que salva. Que hay un verdadero Dios que nos ha entregado una verdadera esperanza. Él nos ha salvado y Él nos salvará. Y podemos atravesar cualquier cosa porque Él está presente. Este es el Evangelio. Dios salva. Dios rescata. Dios es el único que puede hacerlo. Y cuando Él lo hace, Él deposita en nuestros corazones su amor y nos llena de esperanza. Y nosotros somos llamados a compartir ese amor a través de esa esperanza a todo nuestro mundo. El propósito de su amor para con nosotros. Esta es una lista de Pedro. Muy interesante para mí cómo Pedro apunta a estas cosas. Él nos enseñará mucho más cómo perseverar, cómo debemos vivir en la luz de estas verdades que nos ha enseñado. Porque debemos, amados, nosotros responder en nuestra acción, en nuestro vivir, en la forma que honramos a nuestro Dios. El propósito de su amor es que vivamos, ¿no?, haciendo su voluntad. Voy a pedirle a los músicos que pasen. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Quiero orar con ustedes en este día. La palabra de Dios es gloriosa, es buena, es necesaria, nos reta, nos enseña. Pero a medida que la oímos y entendemos lo que ella nos enseña y captamos sus verdades, hermanos, también tenemos que responder a estas verdades.
Yo quiero tomar este momento para orar contigo en esta mañana y pedirle al Señor que Él despierte en nosotros esta realidad de vivir a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Morir a nosotros y nuestros deseos y vivir para Él y su voluntad es un llamado glorioso que está en todas las Escrituras, enfatizado aquí en este capítulo. Padre, sabemos en esta mañana que nuestra condición, nuestra necesidad de ti, Señor, el único que la puede atender eres tú. Tú sabes, Señor, cuando vivimos vidas distanciadas de ti, hablando de ti como si te conociéramos, pero vivimos vidas, Señor, más enfocada en nosotros y en los nuestros que en ti. Te pedimos en esta mañana, Padre, personalmente, individualmente y también como iglesia, Señor, que nos perdones, que tú nos libres, Señor, de vivir vidas llenas de todo menos tú, embriagados, tratando de satisfacer todos nuestros deseos carnales, nuestros deseos emocionales, tratando de llenarnos de las cosas que este mundo ofrece, Señor, inconsciente que tú, Señor, es el único que puede llenar todas nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos des un vistazo claro de quién tú eres, de tu hermosura, de tu grandeza, que no hay nadie como tú. Que tú al entregar tu vida, como nos enseña este pasaje, padeció por nosotros, para que nosotros ahora podamos vivir con ese mismo propósito, para que otros también conozcan quién es nuestro Dios. Padre, llénanos de este amor, llénanos de esta paciencia, llénanos de esta esperanza, llénanos de esta seguridad. Ayúdenos a vivir para ti, Padre. Te pido por cualquiera en esta audiencia, en esta mañana, Padre, que necesita rendir cuentas delante de ti por su pecado, que sea un momento serio en sus vidas donde el Señor viene delante de ti, confiesan su necesidad. Como vimos en los salmos en esta mañana, esto es para los santos, los justos también, Padre, que ellos vengan delante de ti, ¿no? Bienaventurado aquel cuyo pecado es limpiado, cubrido, que es perdonado. Bienaventurados somos cuando venimos delante de ti, confesamos nuestra necesidad de ti, nuestras faltas. Tú eres bueno y fiel y justo para perdonar, para limpiar, para justificar. Tú eres bueno, Señor, y venimos a ti en esta mañana. Te pido, Padre, que tú nos conviertas en vidas que no solamente creemos y entendemos, pero que también vivamos estas realidades. Que esta semana sea una semana donde amamos con más propósito, donde amamos, Señor, con más intención, donde servimos con nuestros dones, con más deseo e inclinación para que tú seas honrado, Padre, donde recibimos a vidas y los hacemos sentir bien, recibidos y amados, porque tú nos amaste primero y podemos ahora amar y ser receptivos para con otros. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que te honra, que sabe, Señor, que tú eres aquel que cubre nuestros pecados. Un pueblo, Padre, que sabe y conoce, Señor, que tú nos has llamado ahora para vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra. Bendice a tu pueblo, bendícenos a nosotros a la luz de tu palabra, enseñándonos y guiándonos a obedecer toda tu palabra. Convierte nuestras almas, Señor. Tórnanos más y más hacia ti. Pedimos en esta mañana juntos, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar este momento.